Hola Devs, y ahora sí, les voy a explicar esto ya como en un formato de apéndice, por así decirlo, del curso. No vamos a hacer el bucle siguiente que les había dicho, el bucle while, sino que vamos a explicarles, o sea, les voy a explicar un poquito sobre el scope, o sea, esas otras maneras de declarar datos o cajitas para guardar datos que no vendrían a ser la variable. Para hacerlo vamos a crear un archivo nuevo. En este caso particular le voy a poner 1.1 para que se entienda que va dentro de la seguidilla, digamos, va dentro del índice 1, ¿sí? 1.1 y que se llame, por ejemplo, let. Let es una forma o es un prefijo para declarar variables, pero de una forma un poco más limpia para que la compu en sí no asigne tanta memoria para este programa cuando lo vayamos a ejecutar. Ahora les voy a ir explicando a qué me refiero cuando les digo esto. Por ejemplo, vamos a declarar, como yo les había contado, una variable, var a. Vamos a decirle que var a tenga 0. Bien, ahora sabemos que la variable a tiene 0. Para leerlo, recuerden que el punto y coma no es obligatorio por costumbre. Para saber qué tiene adentro, vamos a hacer console.log y ponemos el nombre de la variable adentro, a en este caso. Entonces vamos a venir, recuerden que es el prefijo siempre y el índice, o sea el nombre del archivo, let.js. Lo ejecutamos y fíjense que me devuelve 0. Está bien, el console.log de a me va a devolver el valor que tiene adentro, que en este caso es 0. Bien, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué pasa? Yo agarro a, si quiero, le voy a guardar adentro otro valor, el valor 1, y puedo hacerlo, imprimirlo, y lo voy a imprimir y puedo hacerlo tranquilamente, no vamos a tener ningún problema. Ahora, vamos a usar el prefijo let para declarar una variable, ¿sí? Vamos a usar el prefijo let, pero igualmente le vamos a decir variable. Este let se va a llamar b y le voy a poner, adentro el valor 2 para que no se confunda con este console.log que tiene un 1 dentro. Bien, lo guardo, pero no lo estaba imprimiendo. Vamos a imprimirlo porque si no, no me iba a aparecer nada en la pantalla. Vamos a imprimir b. Una vez que imprimo b, vemos que directamente tiene el valor 2. Ahora, ¿le puedo cambiar el valor a la b? Sí, por supuesto. Le asigno el valor 3, en este caso. Lo voy a volver a imprimir debajo para que veamos el cambio en el dato. Y vemos que perfectamente podemos cambiarle, ¿sí?, el valor a b. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para qué tengo dos tipos de prefijos, dos formas de declarar variables, si total van a funcionar de la misma forma? Bueno, vean esto. Vamos a apretar esto un poquito, apreté F11. Bueno, con F11 se pone en modo pantalla completa, por así decirlo, el editor de texto. Dato para que sepan solamente, vamos a comentar todo esto, ¿sí? Vamos a dejar solamente las declaraciones iniciales, ¿sí? Vamos a dejar el B como 2 y el A como 0. Control X para cortarlo y lo vamos a pegar acá. Borré el punto y coma simplemente para que queden iguales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar la sentencia if de bifurcación y vamos a poner algo que sea obligatorio, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer if 1 es menor a 2, ¿sí? Eso estamos forzando que sea verdadero. De la misma forma podemos poner esto, if true, y listo. Va a funcionar igual. Yo quería poner una condición simplemente para practicar esa lógica matemática que vamos a tener que ir practicando justamente. Entonces, if 1 menor a 2.
Y acá adentro vamos a hacer A va a ser igual a 1, ¿sí? Recuerden que A tiene un 0, y B va a ser igual a 3, recuerden que tiene un 2. Y acá abajo vamos a hacer un console.log. Y vamos a decir A tiene con el signo más, ahí está. Ahí hacemos un espacio, con el signo más estamos concatenando, ¿sí? A tiene y el valor de A. Y acá vamos a hacer lo mismo pero con B. B tiene y el valor de B. Vamos a hacer control S, vamos a venir acá a la consola y ejecutamos y dice A tiene 1, ¿sí? B tiene 3, ¿sí? Vemos que se modificó perfectamente. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? B está declarado en el entorno global. O sea, B, como está declarado afuera del bucle, de la sentencia if, lo podemos modificar tranquilamente. No vamos a tener ningún problema. Pero, ¿qué pasa si yo declaro una variable? Por ejemplo, let c igual a 4, por ejemplo, ¿sí? Y acá abajo quiero hacer c igual, o sea, no igual, recuerden que es un signo, el signo igual, es de asignación, y le quiero meter un 5. Guardo, y antes, obviamente, vamos a imprimir. Quiero imprimir acá el valor de c, la variable c. Ahora sí, vamos a guardar, control S, venimos a la consola, ejecutamos, y vemos que me dice C no está definida. ¿Cómo que C no está definida? Si yo la definí adentro de la sentencia if. Exactamente esta es la principal y más importante diferencia que tenemos entre las variables con prefijo var y con prefijo let. La variable let en este caso va a existir solamente dentro del if. Fíjense que esto es algo que no les había mostrado porque justamente se los quería mostrar ahora. Si voy a declarar una variable con prefijo var de nombre d y le voy a poner el valor 10 para no usar tantos valores similares, vengo abajo al final de todo, quiero guardar, quiero imprimir, no guardar, el valor de d, de la variable d. Vengo acá primero voy a comentar esto, ¿sí? Porque si no me va a volver a aparecer este error que tengo acá. Entonces por eso yo creo este comentario. Se los explico para no marearlos. No quiero hacer algo y que no sepan por qué lo hago. Bien, entonces fíjense que estoy declarando la variable d adentro de C, la variable d adentro de la sentencia if, y lo estoy imprimiendo debajo, ¿sí? Fuera de la sentencia if. Imprimo y fíjense, se me traba la lengua. Fíjense que puedo ver perfectamente el valor que tiene, ¿sí? Mi variable d. ¿Por qué lo puedo ver fuera del if? Porque lo estoy declarando con la sentencia, con el prefijo var. Entonces, acá podemos ver que podemos separar en niveles, ¿sí? Las variables de nuestro algoritmo, ¿sí? Esto es por explicarlo de alguna manera, ¿sí? Sin marearlos. Técnicamente hay otros conceptos que se usan, pero recuerden, estamos viendo lo más básico, entonces lo estoy explicando de la forma más básica posible. Entonces, podemos separar las variables en niveles, por ejemplo. Niveles. Es una forma de explicárselo, ¿sí? Recuerden que cualquier cosa me pueden ir dejando comentarios donde yo les voy a ir explicando qué es o qué hace cada cosa. Entonces, vamos a... ahí más o menos vamos a hacer un dibujito. Bien, vamos a venir acá, vamos a poner esto así. Debería pausar el video para hacerlo, pero quiero que vean lo que hago. Tranquilamente pueden adelantarlo, no hay ningún problema. Es más, yo lo adelantaría. Pero lo único que quiero explicarles es que
Fíjense, imaginen que tenemos dos cajitas, una adentro de la otra. Y esta cajita que tenemos acá vendría a ser, o sea, la más grande vendría a ser nuestro programa completo. Y la cajita de adentro vendría a ser, por ejemplo, una sentencia if. Entonces, esta cajita chiquitita sería una sentencia if, por ejemplo. La caja grande sería nuestro programa completo, ¿sí? Sería todo. Entonces, la sentencia let, perdón, la variable con prefijo let va a quedar almacenada sí o sí adentro de la caja chiquitita. Y si lo declaramos con el prefijo var, va a quedar, o sea, va a poder ser accesible desde cualquier lugar de fuera de la caja chiquitita. ¿Qué significa? Que si yo vengo acá abajo, vamos a copiar esto para recordar los valores que tiene cada una de las cosas que declaramos arriba, ¿sí? Entonces, A tiene el 1, B tiene un 3, D tiene un 10. Vamos a comentarlo acá abajo, donde diga que A tiene un 1, B tiene un 3, D tiene un 10, ¿sí? Ahora, ¿por qué no pongo C? Porque C, recuerden que está declarado con el prefijo let y existe solamente entre medio de estas dos llavecitas, ¿sí? Existe solamente acá adentro. Eso me da a mí la total libertad de que si quiero puedo declarar acá abajo una variable C igual, o sea, igual no, recuerden que es el valor. Vamos a ponerle un carácter para cambiar, igual a A como carácter, ¿sí? No la variable. Y yo directamente puedo ejecutarlo y sé que va a funcionar. Y si pongo un console.log, voy a copiar el código, perdón, el texto de acá arriba, para no escribir demasiado y no hacer el video tan largo. Lo ejecuto y vemos que C tiene A, el string A. O sea, directamente podemos ponerle auto. Listo. Fíjense que C tiene auto adentro, ¿sí? Y puedo ejecutarlo afuera y asignarle un valor, o sea, puedo declararlo, perdón, no ejecutarlo, ejecutar esto. Puedo declararlo afuera y asignarle un valor a C, porque C solamente existe dentro de las dos llavecitas. En el caso de D, como D existe en un nivel superior, existe en la caja grande, no puedo volver a declararlo. Fíjense, si yo quiero hacer var D igual algo, por ejemplo, y lo quiero ejecutar, me va a tener que decir que hay un problema. Ahora, ahí está. Fíjense, var D me deja crearlo, me deja asignarle algo. Epa, control Z, control C, ahí está. Vamos a imprimir D acá para que vean, var D, y ahora sí. Ahora me dice que D tiene algo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo cuando vuelvo a declarar una variable con con el mismo nombre, perdón, me va a borrar, o sea, la anterior va a dejar de existir. No la vamos a poder volver a acceder. Entonces acá tenemos un problema. Esto es un error. Hay que tener mucho cuidado con hacer este tipo de cosas. Entonces, por eso hay que tratar de nunca declarar este tipo de, o sea, nunca declarar variables dentro de sentencias. Fíjense que, por ejemplo, yo tengo, a ver, vamos a poner un ejemplo más particular. Yo tengo el bucle for, la sentencia for que vimos en el último video. Nosotros acá declarábamos una variable i igual a 0, ¿sí? Le poníamos, por ejemplo, hasta que i sea menor a 5, con incrementos de 1 en 1. Y vamos a hacer un console.log. Conosle no es un console.log de i, ¿sí? Quiero que vean esto.
Si yo lo ejecuto, obviamente me va a tirar los valores que va a ir asumiendo i. Recuerden, la primera vez que entra, asume valor 0, ¿sí? Porque i es igual a 0. Se ejecuta esto, crece en 1, ¿sí? Por eso el valor siguiente es el 1. Como no es menor a 5, lo vuelve a hacer, lo vuelve a imprimir, vuelve a sumarle 1, como no es menor a, como es menor a 5, lo imprime, vuelve a sumarle 1, como es menor a 5, lo imprime, y así sucesivamente. Claro, yo acá estoy usando i y lo estoy declarando como variable. Entonces estoy declarando un dato, ¿sí?, que va a pertenecer a la caja grande, ¿sí?, va a pertenecer a todo el programa. Pero esto no es necesario, porque acá voy a estar usando una memoria, o sea, voy a estar guardando espacio de memoria que solamente voy a usar para esto, o sea, para este bucle. Entonces, lo ideal acá es poner let. Entonces, una vez que se termina de ejecutar el bucle for, y desaparece. Esto se destruye y la memoria se libera. O sea, el programa no usa tanta memoria, ¿sí?, consume menos usando let que usando var. En este caso particular, obviamente. Después tenemos otro tipo de prefijo que les voy a explicar en el siguiente video. Así que devs, nos vemos en un video posterior.